Un saludo a todos. Hoy vengo a cumplir mi palabra y a explicaros lo que es el anarcocapitalismo. ¿Por qué está de moda hoy el anarcocapitalismo? Porque es la ideología política de Javier Milei, el vencedor de las elecciones PASO de Argentina. Entonces, vamos a ver, ¿qué demonios es el anarcocapitalismo? Bueno, en primer lugar, debo deciros que yo no soy un experto en el tema. A mí me gustaría haber encontrado que alguno de los anarcocapitalistas de turno de guardia en YouTube hubiera hecho algún vídeo explicando lo que es el anarcocapitalismo estos días, pero no lo he encontrado. Entonces voy a hacerlo yo. De todos modos, os invito, anarcocapitalistas, a que, venga, no dejéis que un liberal minarquista como yo explique lo que es lo vuestro. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. El anarcocapitalismo es una doctrina política, una ideología que aúna lo que podríamos llamar la escuela austriaca de economía, una escuela liberal, con el liberalismo clásico y con el anarquismo individualista de Estados Unidos del siglo XIX. Entonces, uno de los discípulos de Mises, el economista de la escuela austriaca, Murray Rothbard, coge todos estos elementos y cristaliza en algo. En primer lugar, estamos hablando de lo que llamaríamos libertarismo. No he encontrado una buena definición de libertarismo, más allá de que es la palabra que usan ahora los liberales para distinguirse de lo que los anglosajones llaman liberals, que viene a ser progres. Entonces, sería la palabra que significaría liberalismo clásico. Y todas las demás variantes que hay del liberalismo clásico que se han ido creando. A mí personalmente me gusta usar la palabra mmm, libertario con un matiz respecto a la palabra liberal. Lo he leído en algún lado, pero no, tampoco es que sea algo que dicen mucho las fuentes que he consultado. Un liberal cree en que el Estado es legítimo, un libertario no. Los libertarios creen que el Estado es ilegítimo. O sea, es decir, que el famoso contrato social que tenemos todos y tal, que nos hemos comprometido a seguir unas normas, a pagar al Estado unos impuestos y a cambio el Estado nos provee de una serie de servicios, ese contrato social, como no existe realmente, solo es una ficción que creamos, por lo tanto no hemos firmado ningún contrato social, luego el Estado es ilegítimo. Entonces, si llevamos este razonamiento al extremo, a un extremo lógico por otra parte, el Estado no tiene razón de ser. El Estado es una herramienta que está ocupada por una mafia, digamos, por un grupo de sinvergüenzas que se dedican a robarnos el dinero y a administrarlo, pues, no, digamos, de forma que no protestemos demasiado y a llevarse la pasta a ellos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del anarcocapitalismo? Bueno, para el anarcocapitalismo, como para cualquier liberalismo, eh, se basa en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Se fundamenta en el principio de no agresión y el respeto a los derechos de vida, libertad y propiedad. Y esta es más o menos la definición que más le gusta a Milei. Entonces, dentro de eso, una anarcocapitalista lleva todo esto a un extremo, por lo tanto considera que no necesita el Estado. Los impuestos son robo, el Estado no tiene que existir y todo aquello que realiza el Estado puede ser reemplazado por la sociedad, por la colaboración social, por la iniciativa privada. Por ejemplo,
todos sabemos que podemos poner panaderías, que podemos poner colegios privados, que podemos poner, no sé, hospitales privados, esto está claro. Pero la mayor parte de la gente no acaba de tener claro que se puede tener policía privada, ejército privado, se puede tener, digamos, una asistencia subsidiaria privada. De hecho, organizaciones de caridad han existido toda la vida y hoy en día están en su mínima expresión porque el Estado lo invade todo. Pero hace 150 años las instituciones de caridad privada se dedicaban a hacer todo esto que hace ahora el Estado. Y es cierto que lo prestaban mucho peor de cómo lo puede prestar ahora el Estado, pero también es cierto que la cantidad de recursos que tenía la sociedad para ello era mucho más pequeña que la que puede tener hoy. Entonces, ¿cómo una asignación de recursos privada es mucho más eficiente que una asignación de recursos pública? No voy a explicar esto, pero vamos, cualquier persona que conoce el liberalismo sabe que esto es una de las piedras angulares del liberalismo. ¿Cómo ocurre esto? Pues esa sociedad anarcocapitalista prosperaría muchísimo más que una sociedad, digamos, estatista. Y bueno, y ahí estamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, cabe decir una cosa, que es que Javier Milei no es... no es... Bueno, el partido de Javier Milei de Libertad Avanza no es anarcocapitalista, simplemente es liberal clásico, partidario de reducir lo máximo posible el Estado, dejarlo en la mínima expresión. Y ahí nos quedaríamos. Entonces, hay gente que podrá decir que un ejército privado no tiene sentido, no puede existir, que la policía privada no puede existir. Bueno, eso es una discusión abierta. La justicia privada plantea muchos problemas, pero puede existir. Otra cosa es que realmente una sociedad anarcocapitalista funcionase. Yo, como crítica al anarcocapitalismo, quiero decir una cosa. Y esto, los anarcocapitalistas de YouTube seguro que les molesta. Bueno, les molesta. Son gente maja, pero bueno, no les gusta que les diga esto. Son un poco como los comunistas. Es decir, ellos tienen su utopía maravillosa y están absolutamente convencidos de que si se pone en práctica va a funcionar. Pero no lo tenemos tan claro los demás. O sea, es posible que esto choque contra la naturaleza humana y la naturaleza humana, igual que con el comunismo, impida implantar esas ideas que por otra parte son maravillosas. Por ejemplo, imaginemos que el mundo no hay Estado, no hay ningún tipo de Estado, y que hay un grupo de personas que van adquiriendo poder, organizan un ejército privado y se dedican a atacar a sus vecinos. Pues podría ocurrir que esos señores de la guerra acabasen creando su propio Estado y dominando a las personas de su alrededor. Es posible que eso pase en un montón de sitios alrededor de todo el mundo y al final pues acabemos teniendo nuevos estados. ¿Qué es lo que suele contestar un anarcocapitalista a esto? Dice, bueno, si eso ocurre, estaremos en la situación que estamos ahora, no perderemos nada. Bueno, no perderemos nada, salvo todos los muertos que hay que tener para llegar a esta situación. Porque si empieza a haber un montón de señores de la guerra invadiendo a sus vecinos, no es una situación agradable. Es posible que el Estado sea un mal necesario. Aunque sea legítimo, es posible que el Estado sea un mal necesario. Y que sea más práctico vivir con un Estado que sin él, porque sin él acaba siendo una situación inestable. De hecho, pasa una cosa, y es que todos los no estados que ha habido nunca, y los anarcocapitalistas citan varios ejemplos, pero todos esos no estados han acabado desapareciendo frente a los estados. Y sí es cierto, como dice muchas veces el profesor Bastos, que muchas relaciones entre grupos de poder se producen al margen del Estado
y funcionan de forma anarquista, porque no hay un Estado que regule esas relaciones, pero aunque eso sea cierto, no tenemos nada claro que eso pueda expandirse y ocuparlo todo. Ese tipo de relaciones anarquistas en las que no hay un poder estatal dando normas, pues a lo mejor no es viable. Es posible que no sea viable. Luego hay muchas personas que critican el anarcocapitalismo diciendo que una de las bases del anarcocapitalismo es la propiedad privada. Sin propiedad privada no puede haber anarcocapitalismo. Y que lo que hace que en primer lugar exista el derecho a la propiedad privada es el Estado que te lo garantiza. Yo eso no lo veo tan claro, pero eso es una de las críticas que se les hace. Bueno, y sí, para rematar este pequeño vídeo sobre el tema, os quería presentar algunos de los personajes más importantes del anarcocapitalismo, como pueden ser, empezando por arriba, bueno, a la derecha tenemos a Murray Rothbard, el creador del anarcocapitalismo, un discípulo de Mises, del economista austriaco. Tenemos, arriba a la izquierda tenemos a Jesús Huerta de Soto. El que no le conozca, bueno, es profesor universitario, y una de sus frases más famosas te describe una situación de intervención del Estado y al final llega un momento en que se exaspera, pero es un hombre muy, muy vehemente en su expresión, se parece un poquito a Milei. Al final dice, ¡que invierta su puta madre! Y es también el que llamó a Juan Rayo, le llamó tibio socialdemócrata, que eso es muy famoso. A la derecha de Jesús Huerta de Soto tenemos a Miguel Ancho Bastos, politólogo, probablemente la máxima expresión del anarcocapitalismo en España, desde mi punto de vista. Es un hombre muy, muy culto, es un hombre muy inteligente, muy formado y que lo tiene clarísimo. Me gustaría tener las cosas en la vida tan claras como las tiene este señor. Y por supuesto, abajo a la izquierda tenemos, estoy diciendo de izquierda a derecha, a lo mejor está todo al revés porque la pantalla se ve al revés. No lo sé, es posible que esté todo al revés. Pero vamos, este señor que yo veo abajo a la izquierda es Javier Milei, el líder de la Libertad Avanza, que se va a presentar a las presidenciales argentinas y que yo confío en que gane. Bueno, pues eso básicamente es todo lo que os quería decir sobre el anarcocapitalismo. Gloria in excelsis Deo y nos vemos la próxima vez.